Bueno, hace 15 días no nos veíamos, ¿cierto? Y qué bueno pues estar aquí otra vez con ustedes, otra vez con el libro de Efesios. Y bueno, insistir un poquito en lo que anunció Johnny, ¿cierto? El encuentro de damas especialmente, porque es una invitación para todos, ¿no? Desde el punto de vista de que todos podemos invitar damas, ¿no? No solamente las mujeres, sino todos podemos invitar damas que no conozcan al Señor. Va a ser un tiempo bien especial y seguro que Dios lo va a usar no solo en las vidas de las damas de la iglesia, sino obviamente llevando salvación a los que no conocen al Señor. Y el enfatizar un poquito en nuestro aniversario, ¿no? Ya es esta semana, ya se acabó el resto del tiempo, es esta semana que empieza hoy, para que estemos apartando ese tiempo, ¿no? Viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, no lo olviden, viernes, sábado y domingo, para que estemos todos aquí en nuestra iglesia viviendo ese tiempo tan especial, porque es el aniversario. Tal vez haya alguna sorpresa o de pronto no, pero de todas maneras venimos, ¿cierto? Muy bien, seguimos entonces en nuestro libro de Efesios y recuerden que estamos estudiando ese tema grande que trata del propósito que Dios nos ha dado, ¿cierto? A través de Cristo, y ya estamos en la última parte del capítulo 3 y ese propósito grande que nos ha dado el Señor a través de Jesucristo. Y hoy seguimos en esa parte, ¿no? Cumpliendo los planes de Dios, y estamos en Efesios 3 estudiando los versículos 17, desde el 14 hasta el 21, pero ahora estamos del 17 al 21. Hoy vamos a ver solamente el versículo 17. Y qué bonita la canción, ¿no? La canción que cantamos hoy, bueno, especialmente sobre todo, ¿cierto? Porque tiene muchísimo que ver con el mensaje que estamos estudiando, con la parte que estamos estudiando de la palabra de Dios, con lo que hemos estado aprendiendo de Pablo ahí en Efesios, y justamente tiene que ver con lo que vamos a estudiar hoy, porque tiene que ver con el señorío de Cristo en nuestras vidas. Una cosa es tener al Señor y otra cosa es que Él sea el Señor de nuestras vidas. Son dos cosas bien diferentes, y yo creo que hoy vamos a aclarar esas cosas, ¿no? Hoy vamos a entender claramente lo que Pablo le está pidiendo a Dios respecto a los efesios. Está pidiendo especialmente por personas salvas, por una iglesia. No está pidiendo por la salvación de nadie, ¿cierto? En este caso, porque estamos metidos en la oración que Pablo le dirige a Dios pidiéndole sabiduría para los efesios. Y hoy estamos viendo que ese propósito grande se cumple a través de comprender la plenitud de Cristo, ¿cierto? Y de que Él está sobre todo el universo está Jesucristo, y cuando vemos eso y pensamos en eso, entonces empezamos a entender la plenitud de Cristo, y es a través de eso que nosotros podemos llegar a cumplir ese propósito que Dios nos dio. Y hoy vamos a estar viendo la primera parte en el versículo 17, y es a través de entender y conocer el señorío de Cristo. Y bueno, vamos a leer nuestro pasaje, oramos y empezamos, ¿cierto? Efesios 3, versículos 17 al 21. Hoy vamos a ver solamente el 17, pero leámoslo todo. Dice Pablo: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Termina Pablo ahí el capítulo 3. Y entonces hoy, como les dije, vamos a ver el versículo 17. Vamos a orar. Amado Señor, una vez más llegamos a ti, Padre. Hoy es la tercera vez, Señor, como cuerpo que te oramos,
Y en este momento, Señor, yo solamente quiero clamarte que uses tu palabra, que edifiques tu iglesia, que nos desafíes, nos exhortes y nos animes. Y aun si hay alguien, Dios, que está agobiado por algún problema, por alguna causa, Dios, que traigas paz a su corazón. Y más allá de eso, Señor, si hay alguien que no te conoce, que no ha iniciado esa relación íntima contigo, que hoy sea el día para que toques a través de tu palabra su corazón y lo convenzas de pecado, de justicia y de juicio, y lo lleves hoy, Señor, a vivir una eternidad contigo, Padre Santo. Usa tu palabra, úsame a mí, Señor, y que sea tu Espíritu Santo enseñándonos. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces fíjense, al conocer el señorío de Cristo, y Pablo empieza con esas palabras, no, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y esto es una obra que comienza por la salvación. Y entiendan una cosa, o entendamos una cosa, aunque Pablo no está hablando de la salvación, es una obra que empieza por la salvación. Si alguien recibe a Cristo, bueno, ahí empieza esa obra de Dios en la vida de esa persona, como lo estaba diciendo Fernando ahí acerca de Tatiana, ¿cierto? Una obra que empieza con la salvación. Aunque Pablo obviamente no está hablando de eso aquí, porque él está dirigiéndose a una iglesia, a un grupo de creyentes. Entonces quiere decir que Pablo va mucho más allá, y es lo que queremos descubrir hoy. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, es lo que dice todo el pasaje. Y vamos a estar en esta primera parte, ¿cierto? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y la palabra habitar significa establecerse o residir de forma permanente en un lugar. Y bueno, nosotros ya recibimos a Cristo y Él se va a quedar ahí, no perdemos la salvación, ¿cierto? Él no se va a ir. Pero Pablo está yendo un poco más allá, como les dije, para que de verdad habite Cristo en nuestros corazones. Y eso tiene que notarse, tiene que producir unos cambios profundos en nuestras vidas para que de verdad se note que Él habita en nuestros corazones. Una cosa es habitar en un lugar, ¿cierto? Yo alquilo una habitación y la tengo ahí para ir a dormir, ¿cierto? Por las noches, porque el resto del tiempo estoy trabajando. O definitivamente me ubico en esa habitación, la disfruto, la hago mía, ¿cierto? Transformo el entorno y vivo definitivamente ahí. Yo creo que eso nos ilustra un poquito lo que Pablo está diciendo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y eso tiene que ver con entender lo que eso significa, y cantábamos también Gálatas 2:20, ¿cierto? Es Cristo habitando en nosotros. Y eso tiene que verse ahí, en que la vida de Cristo se reproduzca en nuestra vida. Y dejemos de vivir nuestras cosas para que vivamos las cosas de Cristo, su palabra, su obra, lo que Él quiere de cada uno. Y bueno, hay personas que se conforman con la salvación, ¿cierto? No quieren nada más. Yo ya soy salvo, voy para el cielo, ¿cierto? Lo que yo haga para el Señor será quemado porque no sirve para nada, pero finalmente voy a ser salvo. Bueno, eso es una opción. Pero Pablo está hablando y considerando de la otra opción, de una opción en la que el creyente participa definitivamente y se mete y le interesa la obra del Señor. ¿Y de qué forma debería afectar la presencia de Cristo en nuestras vidas? Bueno, de alguna manera podemos verlo, bueno, lo podemos ver, ¿cierto? En la palabra de Dios, Romanos 8, 9 y 10. Leamos ese pasaje, Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10. ¿Cómo afecta la presencia de Cristo en mi vida? ¿Cómo la afecta? Romanos 8, 9 y 10 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cierto? Es como Gálatas 2:20, ¿cierto? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya no viven mis cosas, ya no viven mis anhelos, mis deseos, mis preocupaciones, ahora vive Cristo en mí. Y es lo que dice el versículo, ¿cierto? Y es lo que está diciendo Pablo acá: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Si tú crees que Dios murió por nosotros en la cruz y que se entregó y que fue sepultado y que resucitó al tercer día para darnos vida eterna, y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, entonces
creyendo y confiando en eso, nuestra vida de verdad será definitivamente transformada. Y ahora viviremos para Él. Porque estamos muertos a nuestra propia vida, ¿cierto? Que es la vida que se inclina al pecado, que se inclina al mundo, que quiere andar más en el mundo y menos en la Biblia. Más en el mundo y menos en las cosas de Dios. Justificándose de una y de otra forma. No, es que tengo que hacer, es que estoy ocupado en esto, es que me encargaron aquello y entonces no hay mucho tiempo. Pero ya somos salvos, ¿cierto? Y estamos viviendo de alguna manera para el Señor. Al Señor no le agradan las cosas mediocres ni a medias. Y es lo que está diciendo Pablo a un grupo de creyentes, para que habite Cristo en sus corazones, ¿cierto? Un creyente diría, pero no entiendo, yo ya tengo a Cristo, ¿por qué me dice eso? Porque tiene que notarse, porque tiene que producir cambios reales, efectivos y profundos en nuestra vida. Para que Él sea el Señor, fíjense, al conocer su señorío. Y eso es muy diferente a tener un simple Salvador, ¿cierto? Es el señorío de Cristo en nosotros. Y en este pasaje de Romanos, pues Pablo nos habla de una realidad que todo creyente debe estar viviendo, debemos estar viviendo, ¿cierto? Desde que recibimos la salvación. Según el Espíritu que mora en nosotros, es el Espíritu de Dios, ahí en el pasaje está en mayúscula. Es decir, está hablando de una vida que corresponde con los principios de lo que decimos ser. Yo me acuerdo que ahí para ilustrar un poco esto, hubo una ministra, no me acuerdo de qué era, bueno, hace algunos años, una ministra, y bueno, qué bueno que no nos acordamos del nombre porque no se trata de eso, ¿cierto? Pero una ministra que hablaba de pureza, ¿cierto? En su ministerio, y de hecho el país confiaba en que iba a ser un ministerio manejado por una persona absolutamente recta. Y ella estaba hablando de combatir el contrabando, ¿cierto? Y una vez la estaban entrevistando en televisión y se vio ahí por accidente una cajetilla de cigarrillos de contrabando. Y el periodista le dijo, ¿y esos cigarrillos? Y ella ahí mismo escondió la cajetilla. Esto no es para criticar a la ministra, es para que pensemos cómo debemos vivir nosotros si decimos que somos de Cristo. Una persona que dice ser de Cristo vive conforme a los principios del Señor, a la palabra de Dios, ¿cierto? No que seamos perfectos, no que seamos ya santos, ya que no cometamos errores, no. Es que seamos irreprensibles, es que estemos dependiendo de la palabra de Dios, acudiendo a Él constantemente y pidiendo ese perdón, esa limpieza, como lo pedimos ahora al principio, ¿cierto? Señor, límpianos. Claro que tenemos pecado, te hemos fallado, pero perdónanos y límpianos. Y entonces estamos viviendo conforme a los preceptos divinos, a los preceptos de los que decimos ser cristianos. Y es lo que les está diciendo Pablo a los Efesios, para que habite Cristo, para que de verdad se note que ustedes son hijos de Dios. Y esto nos permite entender pues lo que está diciendo Pablo, ¿cierto? Si ustedes dicen ser de Cristo, Él habita permanentemente en ustedes. Y si habita permanentemente en ustedes, el que se asoma por la ventana es Él. El que se asoma por la ventana de nuestros ojos es Cristo, ¿cierto? El que se asoma por la ventana de lo que hablamos y de cómo lo hablamos es Cristo. El que actúa diariamente y el que camina diariamente en nosotros es Él. Si no, no habita Cristo en nosotros. Y bueno, aquí tengo el pasaje, 2 Corintios, a ver, ¿por qué se me pasó allá? Porque sí, ese toca leerlo. 2 Corintios 13, 5 y 6 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, dice Pablo. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Es lo que le está diciendo Pablo a los corintios. Analícense, mírense a sí mismos. Ustedes se conocen y saben si están en Cristo o no. Además, los que nos ven también saben si estamos en Cristo o no. Es decir, no podemos engañar a nadie, ¿cierto? De pronto a nosotros mismos un poco, pero la gente nos ve, y más que la gente, Dios nos ve.
Examínense, examinémonos si estamos en Cristo y si estamos viviendo conforme a esos principios, si habita de verdad Cristo en nosotros. Y es lo que está diciendo Pablo: para que habite Cristo de verdad, para que Él se note de verdad, para que Él viva a sus anchas en ustedes mismos, en nosotros mismos, para que Él viva conforme a todos sus principios, para que Él viva conforme a la verdad y para que así mismo actuemos nosotros. Qué bonito desafío ese de Pablo en estas palabras, ¿no? Y bueno, ahora sí les tengo el pasaje que cantamos, ¿sí? Para los que no se han aprendido la canción, pues ahí está, ¿no? Escrita en la Biblia. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque Él habita en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y con estas palabras de este pasaje se afirma lo que está diciendo Pablo en Efesios, ¿cierto? Esa verdad no dice que puede ser, ¿cierto? Así que es más, es un resultado seguro del hecho de que Cristo ahora mora en el creyente. Es un resultado natural de que Cristo mora en nosotros. De lo contrario, seremos unos creyentes mediocres, ¿sí? Sí, somos creyentes, vamos de vez en cuando a la iglesia, de vez en cuando hacemos alguna cosita, participamos en algún evento por ahí evangelístico, ¿cierto? De vez en cuando. De vez en cuando llevo mi ofrenda a la iglesia, otras veces no, porque eso pues no es lo que importa, ¿cierto? Lo que importa es que tengo a Cristo y que voy para el cielo. Bueno, si nos queremos conformar con eso, pues nunca serviremos al Señor de verdad. Nunca le serviremos. Y si hacemos algo para Él, no es válido, no lo recibe, Dios no lo acepta. Porque nosotros sí podemos vivir con eso y conformarnos con eso, claro, bien. Pero Dios no lo recibe. Y entonces, ¿cómo es esto en nuestra vida? Bueno, si tienes a Cristo y esto no sucede, ¿cierto? Lo que está diciendo Pablo, se dan una de dos circunstancias o de dos situaciones. Y ahí es donde tenemos que confrontarnos con la palabra de Dios. O no somos salvos, ¿cierto? Porque no ha pasado nada en nosotros. Y aunque hayamos hecho una profesión de fe, Cristo no habita en nosotros. Porque no, mi vida no ha cambiado, yo sigo siendo el mismo, antes peor. Pero ya hice una profesión de fe, un día oré por allá con una persona y yo hice lo que me dijo, ¿cierto? Cristo, entra en mí, sálvame. Y esto. O eso está pasando, ¿cierto? O definitivamente estamos contristando el Espíritu de Dios. Sí recibimos a Cristo, pero apagamos el Espíritu. Y le decimos: Señor, yo sé que tú eres mi Salvador, yo sé que tú me salvaste, que estás en mí, pero no quiero que vivas y que mores en mí. Es decir, no quiero dejar que tú te asomes por la ventana de mis ojos, por la ventana de mi boca, y que no camines conmigo. Yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y miren, Efesios 4:30, ahí está en la pantalla, ¿cierto? Se puede hacer. Dice Pablo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y estas palabras las dice Pablo a los mismos efesios, en lo que estamos estudiando, ¿cierto? Y lo dice en el contexto de los pecados que el creyente debe dejar, en el contexto de los pecados que un creyente ya no debe cometer. No contristemos al Espíritu Santo de Dios, porque Él quiere guiar nuestras vidas. Él quiere, así como Tatiana lo dijo en su entrevista, Dios quiere que nosotros vivamos conforme a sus preceptos, conforme a sus principios, conforme a la palabra de Dios. Es que Jeffrey, apagaste el televisor con tu parte. Entonces, si es una obra que comienza con la salvación, pero Pablo está hablando de que de verdad Cristo mora en nosotros. Pero además, avanzando en nuestra enseñanza, es una obra que se mantiene por la fe. Porque miren lo que dice el pasaje. No avanza el pasaje, pero el pasaje dice que es por la fe, ¿cierto? Para que habite Cristo en vuestros corazones por la fe, ¿cierto? Es una obra que se mantiene por la fe. Comienza por la salvación,
Comienza por entender el señorío de Cristo, pero se mantiene por la fe. Y esto se refiere a una confianza que crece y continúa en Cristo para que Él ejerza su señorío sobre nosotros. Y como les dije, una cosa es tener a Cristo en nuestro corazón y otra muy diferente, que Él sea el Señor de nuestras vidas. Y eso se mantiene por la fe. Vimos hace 8 días, bueno, hace 15 días, ¿no? Y lo hemos repetido otras veces, que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo vimos en Hebreos, ¿cierto? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y no es que le caigamos mal a Dios. Ese imposible agradar a Dios no es que le caigamos mal. Nadie le cae mal a Dios. Bueno, a Dios le cae mal el pecador. A Él le cae mal el pecador. Más el pecado que el pecador. Pero estamos hablando de que lo que hacemos y de que lo que vivimos para el Señor no le agrada si no es con fe. Servirle a Dios sin fe no sirve para nada. Orarle a Dios sin fe no sirve para nada. No podemos esperar nada de Él. Significa que no podemos obtener nada de Él ni esperar nada de lo que le pedimos. Y yo me doy cuenta cuando nos reunimos aquí los martes en casa de oración y le pedimos tantas cosas y Él nos contesta, ¿o no? Es que lo hemos visto, es evidente, no podemos negarlo. Quisiéramos de pronto ocultar alguna cosa que le pedimos a Dios y que Él nos contesta. Es imposible desconocer la obra que Dios hace a través de una oración que se hace con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que esa obra de crecer y de conocer las maravillas de Dios sea una realidad en nosotros. Sin fe es imposible. Porque yo les he dicho esto, ¿cierto? De esta manera, la fe es el catalizador del poder de Dios en la vida del creyente. ¿Ustedes saben lo que es un catalizador? Bueno, los que estudiaron química saben que es un catalizador, ¿no? Química del colegio, no necesariamente. Yo fui muy malo en química porque la química no me gusta. Pero sé que un catalizador es una sustancia que permite que otras dos se unan y produzcan un efecto diferente, ¿cierto? Que se espera. Por ejemplo, en el caso de nuestro sistema digestivo, las enzimas catalizan los nutrientes de los alimentos y permiten que el organismo lo absorba. Sin esas enzimas es imposible. Sin la fe es imposible que nosotros le agrademos a Dios y que nuestras obras de verdad contribuyan al avance del reino de Dios. La fe es el catalizador del poder de Dios en la vida del creyente. Es el que activa ese poder, ¿cierto? Y bueno, es el poder que tenemos los que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Y sí recibimos el poder, y sí lo tenemos, pero sin fe no se puede activar. Ahí está todo, pero no se activa, no sirve para nada. Les voy a leer un pasaje largo, Hebreos 11, 32 al 38. ¿Esto se quedó? ¿O se quedó, cierto? Entonces seguimos un poquito más adelante. Hebreos 11, 32 al 38, yo se los leo porque es largo. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estos son los ejemplos de lo que la fe ha logrado, ¿cierto? Solamente algunos, porque dice que me faltaría espacio para contar todo, ¿cierto? Dice el autor de este libro. Él solo nos está contando unos ejemplos de lo que la fe es capaz de hacer. Activar todo ese poder. Yo me imagino a Daniel y aún a David, ¿cierto? Cerrando bocas de leones y agarrando esos leones gigantescos y matándolos. Eso no se puede hacer sino a través de la fe. Yo no me le enfrentaría a un león
ni a una tormenta, ni nada. Si de hecho cuando pasa un chubasco, yo soy el primero en esconderme y ponerme a orar y decirle: Señor, a ti te obedecen los vientos y las lluvias, que no sea tan fuerte ese chubasco, ¿cierto? Como los que hubo en estos días en Villavicencio. La fe es el que activa el poder de Dios en nosotros. Miren, para apagar fuegos impetuosos, para evitar filo de espada, para evitar el efecto de las enfermedades en nuestros cuerpos, para lograr tantas cosas. Sin la fe es imposible. Y esa obra grande, ese señorío de Cristo se nota en nosotros cuando tenemos fe. Si no, no. De lo contrario, no. La fe es un ejercicio que trae más fe. Porque cuando yo le pido a Dios algo con fe y veo que Él me contesta, le pongo más fe y mi fe crece y aumenta y confío más en Él. Porque cuando vemos los resultados, pues inevitablemente la confianza crece. Inevitablemente. Cómo Dios se glorifica en cada cosa que le pedimos. Cómo Dios levanta aún de enfermedades tan críticas y de una manera impresionante, increíble. Pero además es una obra que culmina en un verdadero fundamento. Es lo que estamos viendo aquí en Efesios. Una obra que culmina en un verdadero fundamento, porque dice nuestro pasaje: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Pablo le está pidiendo a Dios que haga esa obra en los corazones de los efesios, para que ellos finalmente estén arraigados y cimentados en el amor de Cristo. Es lo que nosotros necesitamos. Ese es el comienzo de una obra que vamos a hacer. Esa es la terminación de la preparación para que un ejército vaya a una guerra. Cuando está entrenado, cuando está con todo su atuendo, cuando está con todo su armamento, entonces ahora sí salgan. Y Pablo dice: Señor, yo quiero que estos creyentes estén arraigados y cimentados en tu amor, porque entonces podrán ir a un mundo y dar testimonio de la salvación. De lo contrario, no. Si vamos a una batalla con palos ahorita, ¿cierto? A combatir un ejército con palos y con un tiesto ahí en la cabeza y con botas por ahí rotas y sin agua y sin provisiones y sin un radio de comunicaciones para recibir instrucciones, nos va a ir muy mal. Y Pablo dice: Señor, yo quiero que este ejército esté listo, esté arraigado. Y fíjense, la palabra arraigado se concibe como la planta que está fijada en un suelo firme. Eso es lo que significa arraigado. Y bueno, nosotros que pudimos hace como un año, un poquito más de un año, mandar quitar unos árboles del lote ahí donde hicimos la casa, nos dimos cuenta de lo difícil que es quitar un árbol, sobre todo si es grande, porque casi tan grande como es el árbol es la raíz, y eso hay que abrir un hueco gigantesco. Uno dice: no, eso córtele ahí que sale. No, demasiado grande, y eso es lo que ilustra la palabra arraigado. Mírenlo ahí en la foto. Ese es un dibujo de un árbol con sus raíces, más o menos de ese tamaño son las raíces de un árbol. Y yo creo que Pablo se imaginaba eso cuando estaba pidiéndole a Dios para que ellos estén arraigados en ti, en tu fe, en tu verdad, en tu amor. Difícil de sacar, difícil de remover un árbol que esté así arraigado. Un creyente que esté arraigado en el amor de Cristo es difícil de vencer, difícil de remover, difícil de convencer a que haga el mal. Difícil le queda al maligno aún tomar posesión de la mente de un creyente así de fuerte, arraigado y cimentado en amor. Es decir, que con el propósito de que sean firmemente fijados en el amor de Cristo, es lo que dice Pablo, ¿cierto? A fin de que arraigados y cimentados en amor, es decir, un amor abnegado y de completo servicio a Dios. Los invito a que me acompañen ahí a 1 de Juan 4, 9 al 12. 1 de Juan 4, 9 al 12. 1 de Juan 4, 9 al 12. Ahí está. 1 de Juan 4, 9 al 12. Dice la palabra de Dios:
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y fíjense, lo que está diciendo Juan aquí es que, bueno, en pocas palabras, ¿cierto? Nadie ha visto a Dios, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos el amor de Dios, nosotros los creyentes, así como Pablo lo estaba pidiendo a los efesios, el mundo podrá ver a Dios a través del amor que tenemos nosotros, que ha sido depositado en nuestros corazones por el Señor Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Es verdad o no? Dice, nadie ha visto a Dios, pero si el amor de Dios está en los creyentes, el mundo podrá ver a Dios a través de los creyentes. Qué manera tan impresionante de usar Dios a sus hijos, de usar Dios a los creyentes, de usarnos a nosotros, permitirle al mundo perdido que vean a Dios en nosotros. Y eso es una esperanza grande. No tenemos que hablar mucho, no tenemos que hacer muchas cosas, solo mostrar el amor de Cristo en nosotros, y así el mundo verá a Dios en nosotros. Qué manera tan increíble la de Dios obrar a través de nosotros. Y aquí comienza Pablo de alguna manera cierta introducción a lo que ahora les va a decir a los efesios, y de alguna manera a nosotros también, ¿no? Porque el capítulo 4 empieza, o más bien, ¿se acuerdan que les hablé al principio de la división natural que tiene el libro de Efesios, capítulos 1 al 3? Toda la doctrina, toda la verdad, todo lo que nosotros tenemos que aplicar para que del 4 en adelante podamos llevar a cabo la obra del Señor, ese propósito grande que Dios ha puesto en su iglesia a través de Jesucristo. Y esta es una manera de introducir esto, el capítulo 4. Y vamos a ver la diferencia entre estar en Cristo y que Cristo esté en nosotros. Son dos verdades. Nosotros estamos en Cristo, lo vimos en el capítulo 1, ¿cierto? Sentados en los lugares celestiales. Pero también Cristo está en nosotros. Pero hay una diferencia grande entre las dos cosas. Y dice 1 Corintios 3, 14 y 15, para que me acompañen ahí a buscarlos. 1 Corintios 3, 14 y 15. Fíjense, les mencioné esto antes, pero ahora lo vamos a ver en la Biblia. 1 Corintios 3, versículos 14 y 15, dice la palabra de Dios: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es ese creyente que tiene fe en Dios y que cree en Dios y que le cree a Dios, ¿cierto? Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero miren la segunda parte: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahí están los dos. El que no se conformó con la sola salvación, sino que quiso ir más allá, aprovechar todas las maravillas de Dios, conocerlas y ponerlas al servicio de Dios y vivirlas. Y el segundo, el que se conforma solamente con la salvación y con venir de vez en cuando a la iglesia, ¿cierto? Vamos de vez en cuando porque hoy estamos como desprogramados. Yo alguna vez les conté que tuvimos unos discípulos así en Bogotá, ¿no? Oiga, pero usted, ¿por qué no viene a la iglesia consistentemente? No, pues, y algún día nos dimos cuenta que ellos iban a la iglesia cuando no tenían otro programa en sus agendas. Cuando estaban desprogramados iban a la iglesia. ¿Hoy qué vamos a hacer, mija? No, pues no tenemos nada que hacer. Entonces vámonos para la iglesia. Ahí están las dos clases de creyentes. Ese que aún teniendo a Cristo se le va a quemar lo que hizo. Sus obras delante de Dios son quemadas. Aún la ofrenda que Dios será quemada. No será usada para el avance del reino de Dios. Créanme eso, miren. Uno diría, no, pero yo en toda mi vida cristiana ofrendé, no sé, 20 millones de pesos. Para la obra misionera no sirvió para nada, se quemó. No llevó una sola alma como fruto al Señor. Al contrario,
del que quiso poner todo su empeño, del que le creyó a Dios, del que por fe obedeció al Señor y su obra fue hecha sobre el cimiento que es Cristo. Y lo dice ahí ese pasaje, ¿no? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó ¿en quién? En Cristo, recibirá recompensa. Ese sí llevó fruto. Y de eso está hablando Pablo en cierta forma. Miren, yo les puse esta imagen de un crucero muy lindo. Yo alguna vez quisiera ir a un crucero, no he ido hasta ahora, pero yo me ponía a pensar que uno puede estar, y ese crucero tiene muchos pisos, ¿no? Y yo creo que aún debajo del agua, debajo del nivel del agua, dentro del barco debe haber algunos camarotes, ¿cierto? Habitaciones, yo me imagino, o bueno, no sé, pero bueno, los pisos de abajo, y bueno, por allá habrá algunos camarotes que no son VIP, ¿cierto? Unos camarotes por allá que no tienen vista hacia afuera. Y yo me imagino una persona que fue a un crucero y se quedó allá todos los 15 días del crucero, allá metido, encerrado, no salió a la ¿cómo se llama? Arriba, ¿cierto? A la cubierta, no fue a las piscinas, no asistió a las fiestas, no fue a los buffets, no comió toda la comida que puede comer ahí, no se tomó ni un vino. Y cuando llegue del crucero a su casa le preguntan: hola, ¿cómo le fue? No, esa vaina, eso no. Yo no les recomiendo los cruceros, esa vaina no, eso es aburridísimo. Pero si usted le pregunta a uno que fue a todo, que aún estando por allá en Gorriones, los que han escuchado eso saben, se disfrutó las fiestas, bailó, gozó, usó las piscinas. Bueno, a veces le preguntan y dicen: no, eso es una maravilla y barato, porque yo estuve por allá metido casi que con los mecánicos, pero me disfruté todo. Así puede ser nuestra vida en Cristo, como en un crucero de estos, pero por allá metido en el fondo, o disfrutando de todo lo que eso ofrece. Y de verdad yo quiero ir algún día a un crucero, ojalá Dios me permita, y les voy a contar. Yo no me voy a quedar por allá metido, ¿no? Eso espero yo. Pero así puede ser la vida del creyente. Y Pablo lo que le está pidiendo a Dios es que les dé a los efesios ese conocimiento y esa luz que ilumine sus mentes para que conozcan todas sus maravillas y puedan contar esas maravillas, y ahora sí puedan ejecutar la obra que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿cierto? En el caso nuestro. Y esa palabra arraigado, ¿cierto?, de la que hablamos ahora, es ser establecido firmemente sobre algo, ¿cierto? Como una planta en un suelo fértil. Y así es el creyente que está arraigado en Cristo. Y significa obviamente que está alimentado por el amor de Dios, ¿cierto? Se mantiene esa obra por la fe. Y miren lo que dice Colosenses 2:7. Bueno, para que lo busquemos, si por tiempo tal vez yo se lo leo más bien. Dice: arraigados y sobreedificados en él. Pablo una vez más, ahora en este caso a los colosenses: arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Así es que quiere Pablo que los efesios vivan la vida cristiana. Y qué alegría, yo digo, qué bueno poder hacer eso. Yo obviamente no soy el mejor creyente, pero yo he podido disfrutar de muchas de las maravillas de Dios. Quizás me he privado o me he perdido de muchas, sí, también, por fallarle de alguna manera a Dios. Pero yo he podido disfrutar mucho de la vida cristiana, porque yo creo que la vida cristiana sí es como la vida en un crucero, pero nos la perdemos siempre y queremos tal vez andar como en una lanchita, ¿cierto?, de remos, que se le entra el agua y que toca estarle sacando con un tarro para que no se hunda. Estar firmemente sujetos a Cristo a través de un crecimiento constante, asidos de la palabra de Dios, agarrados fuertemente de la palabra de Dios, dependiendo solamente de Él, ¿cierto? Y eso será únicamente lo que marque esa diferencia entre la vida cristiana que le sirve a Dios, que entiende y que le cree a Dios, y una vida cristiana que simplemente se conforma con la salvación. Y la Biblia, miren, la Biblia nos da ejemplos de hombres que, siendo salvos y que conociendo a Dios, se alejaron de Él y no se aferraron a Él y quisieron
vivir sus vidas aparte. Miren un pasaje aquí en la pantalla que es un gran ejemplo de esto. Génesis 13:12 dice: Abraham, ahí Dios no le había cambiado el nombre a Abraham, acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Recuerden que Abraham y Lot se separaron porque ambos fueron muy prósperos, entonces dijeron: no, cada uno habita en su tierra, ¿cierto?, para prosperar más. Pero Lot cometió un error gravísimo y fue y estableció sus tiendas hasta Sodoma. Se fue acercando mucho al mundo del pecado, se fue alejando tanto lentamente que no se dio cuenta y terminó con su vida amenazada, en peligro, todos sus bienes y todas sus cosas. Terminó preso en Sodoma. Y tanto que Abraham tuvo que meterse literalmente en una batalla contra un ejército muy superior para ir a rescatar a su hermano. Y así puede terminar un creyente, un buen creyente que empezó bien pero que no se mantuvo por la fe en Cristo, y ahora ha dejado que el mundo lo absorba y lo atraiga y lo seduzca con sus cosas y con sus riquezas y con sus grandes propuestas, y termina enredado en el mundo. Tal vez esas raíces que tenía en Cristo ahora están metidas en el mundo, y por eso cuesta sacar a un creyente de allá, cuesta mucho. Y bueno, Lot terminó metido en las costumbres y en el pecado de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Y es como un creyente que termina atrapado en las cosas del mundo, en el caso nuestro. Filipenses 2:16 dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado, le dice Pablo a los Filipenses. Filipenses 2:16. Y miren cómo puede terminar uno, ¿cierto? ¿Ven lo que hay allá al fondo? Un botecito que puede ser como la vida del creyente, ¿cierto? Que dice: no, yo soy capaz de estar aquí un poco acá y un poco allá, y como que me alejo un poco de la playa, ¿cierto?, de la seguridad de la tierra, y me voy alejando, y de pronto termino tan lejos que ya ni siquiera veo la tierra. Ojo, porque eso le puede pasar a cualquier creyente, nos puede pasar a nosotros, si dejamos de depender de esa seguridad que tenemos en Cristo. Y después remar para volver es muy difícil, sobre todo porque se pierde el horizonte y no sabemos para dónde andar. Hace poco vimos una película de unos jóvenes que se fueron en un yate, ¿no?, muy lujoso, y de hecho el que decía ser dueño del yate no era el dueño. Era el encargado del yate, pero él convenció a sus amigos de que ese yate era de él, y se los llevó y se fueron lejos, así lejos, y resulta que dijeron: no, está haciendo como calor, lancémonos al agua, y se lanzaron al agua, y cuando se dieron cuenta no habían bajado la escalera para volver a subir al bote, y se murieron ahí, como no sé, yo no sé cuántos eran, pero murió la mayoría. No podían subir al bote, tenían el bote ahí con todos los lujos adentro, pero no podían subir. Tremendo ejemplo ese. Que no nos pase a nosotros, porque teniendo todo tan cerca nos podemos alejar tanto que después no podemos regresar. Y Filipenses 3:12, miren lo que dice Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. El Señor Jesucristo nos asió, nos tomó fuertemente, tanto que no vamos a perder la salvación, pero nosotros sí tenemos que poner nuestra parte para disfrutar de la maravilla de Dios, ¿cierto? Y arraigados y asidos, ¿cierto?, cimentados firmemente, pues nosotros lo podemos hacer práctico en nuestras vidas, a través de ser constantes en el discipulado, cada semana viniendo al discipulado. Es una horita a la semana, es poquito. Y a través de eso lo podemos hacer real. Y yo estoy feliz porque tengo unos grupos de discipulado tan fieles. Le doy gracias a Dios por eso. No ha fallado ninguno hasta ahora. Yo creo que Dios está escuchando nuestras oraciones acerca de eso. Y hemos visto cómo la iglesia está creciendo en este aspecto. Y les comentaba hace 15 días esto.
Y lo podemos hacer práctico así, ¿cierto? Siendo fieles. Fieles, Dios puede usar tanto a cada persona. Y seguro que Dios tiene unos planes tan grandes para cada uno de nosotros, desde el más chiquito hasta el más grande. Esta mañana hablábamos con Johnny ahí acerca de eso, ¿no? A veces pensamos que Dios solo puede usar a los jóvenes. Seguro él me estaba mirando a mí, Johnny. Uy, me ofendiste. No, mentiras. Y Dios puede usar a cualquier persona. Él quiso decir que yo había llegado muy viejo a los pies de Cristo. No, mentiras, Johnny, yo te entiendo. Pero Dios puede usar a cualquier persona. No te creas viejo. No creas que Él ya no te puede usar. Él te puede usar mucho, mucho más que muchos jóvenes. El asunto es que tú pongas tu parte y que hagas lo que Dios te pide. Y Pablo termina estas palabras señalando el amor de Cristo, ¿cierto? Porque Pablo dice que cimentados en amor, el amor de Cristo, firmemente establecidos en Él. Y así llegaremos a experimentar el amor de Cristo, si empezamos a conocer estas cosas y le creemos a Dios. Segunda de Corintios 5, 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos aprieta, nos empuja, nos motiva a hacer y llevar a cabo la obra de Dios, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, para el Señor Jesucristo. Vale la pena hacerlo. Cuando los creyentes entendemos y conocemos y vivimos el amor de Cristo, pues nuestras vidas simplemente, de manera natural, las consagramos a Dios. No hay más grande recompensa en otra cosa que servir en la obra del Señor. Él nos consuela, nos capacita para vivir como Él quiere, ¿cierto? Y además nos da toda su misericordia y la gracia suya, pero en una gran abundancia. ¿Qué problemas tienes? ¿Qué te afecta? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Lo que te desanima, lo que no te deja seguir adelante. Dios está ahí para acompañarnos. Una de las frases más impresionantes que yo he visto en la Biblia es la de Mateo 28, 18 al 20, ¿cierto? Las últimas palabras que dice ahí ese pasaje: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice amén, es decir, así es. Él está con nosotros todos los días. Pero miren, último pasaje aquí antes de la conclusión, segunda de Pedro 1, 5 al 7, para que lo busquemos. Este es el último pasaje, segunda de Pedro. Porque nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo. Nosotros podemos hacerlo, y si le entregamos eso a Dios y le pedimos a Dios que nos ayude, Él nos permite hacerlo. Miren, ahí está el resumen de estas cosas, ¿cierto? Dice en 2 de Pedro 1, versículos 5 al 7: vosotros también, poniendo toda diligencia, ¿sí ven? Es decir, nosotros, es nuestra parte. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pongamos de nuestra parte. Y fíjense, estos son los niveles del discipulado. Qué maravilla como Dios los organiza de una manera tan sencilla. Pero fíjense, nosotros tenemos que añadir. Somos nosotros los que ponemos la diligencia para que eso pase, ¿cierto? Empezamos desde la inducción, seguimos en 3 lecciones, luego pasamos a evangelismo, luego pasamos a 16, después nivel 2, bueno, y después lo que Dios tenga para cada uno de nosotros. Y el último, fíjense, el último es el amor de Cristo en nosotros, para que el mundo vea a Dios en nosotros. El creyente que es fiel entiende la necesidad de crecer y es diligente en hacer su parte. Diligente. ¿Qué tienes que hacer? Aprenderte de memoria un versículo en las 3 lecciones y resolver un cuestionario que está contestado ahí mismo, ¿no? En palabras en negrilla, y leer unos versículos. Eso es mucho trabajo. Y cada vez más enamorarte de la palabra de Dios y crecer en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Muy sencillo y además bien lindo que es. Y ya para concluir, la salvación es suficiente solo para los que no quieren participar.
¿Tú quieres participar y conocer las maravillas de Dios? ¿Quieres hacer parte de ese gran plan que Dios tiene para la humanidad entera? Y que a través de la obra que nosotros podemos hacer dependiendo de Cristo, podemos llevarle mucho fruto. Y hay recompensa, como lo vimos ahí. Y fíjense, para participar es suficiente, para participar en la obra del Señor y ejecutar sus planes debemos primero conocerlo. Si no, no hay manera, ¿cierto?, de llevarlo a cabo. Si no conocemos a Dios es imposible cumplir con su plan. Pero miren, debemos permanecer firmemente ligados a Él a través de su palabra. Y esta iglesia les ofrece todo el conocimiento que quieran en la palabra de Dios. Todo lo que ustedes quieran lo pueden aprender aquí. Lo podemos aprender en la palabra de Dios. La meta la pones tú, otra vez les digo, ¿no? Es la frase de una bebida que le gusta mucho a Iván, ¿no? La meta la pones tú, Ponimalta. Eso es una delicia. Es una delicia servirle a Dios. Pero miren, entonces estaremos listos para llevar a cabo sus planes y vivir para Él. Si tú quieres de verdad ser parte de ese ejército y parte de ese plan y estás aquí y dices, yo no tengo como manera de entender esto. Yo tal vez no tengo esa relación personal con Cristo para alcanzar estas cosas. Hoy puede ser ese día. Solo tienes que reconocer que eres pecador y creer en la obra que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, como lo hicimos nosotros. Él se colgó en esa cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, como estaba escrito, para garantizarnos la vida eterna. Él está interesado en que tú lo recibas como Señor y Salvador. Él quiere ofrecerte todas las ventajas, todas las bendiciones que tiene para sus hijos. Todo lo bueno que un padre quiere para su hijo, lo tiene Dios para nosotros y mucho más, hasta una eternidad con Él. Y hoy puede ser el día. Simplemente tienes que reconocer que tú no puedes hacer nada para ser salvo, porque la salvación no es por obras, no es por lo bien que nos portemos. La salvación es por la gracia y por la misericordia de Dios y por la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Y entonces tenemos que llegar a Él y decirle: Señor, ya entendí que por mi pecado estoy destituido de tu gloria, estoy alejado de una eternidad contigo, pero quiero vivir en el cielo contigo después de la muerte. Solo tienes que acercarte a Él y decirle: Señor, reconozco mi pecado, perdóname, sé que moriste por mí en la cruz, que fuiste sepultado, pero que Dios te levantó al tercer día para garantizarme la vida eterna. Entra en mi corazón y sálvame. Y así puedes empezar, como lo vimos al principio. Es una obra que empieza por la salvación, haciéndote hijo de Dios, conociéndolo y recibiéndolo como Dios y Salvador, para que Él sea el Señor de tu vida. Y de lo que hablamos hoy, ese señorío de Dios en nuestras vidas, sea una realidad también en la tuya. No te pierdas de esas bendiciones que Dios tiene para los que creen y depositan su fe en Él. Vamos a terminar en oración. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por este pasaje tan sencillo, pero tan profundo a la vez, Dios, enseñándonos cosas tan maravillosas. Cómo podemos estar en ti, Señor, pero ignorar todas tus bendiciones y las maravillas que tú tienes para cada uno de nosotros. Permítenos mirarte, Señor, permítenos tomar decisiones, especialmente vencer la pereza, la falta de diligencia, más bien la negligencia, Señor, y que nos acerquemos a ti, Señor, y que empecemos a buscar ese poder que ya depositaste en nosotros para hacerlo real en nuestras vidas cada día, para poder vivir para ti, Señor. Y yo te ruego especialmente hoy, que si hay alguien aquí que no te conoce de manera personal, Padre, hoy sea el día de su salvación. Convéncelo, Dios, de pecado, de justicia y de juicio, y que tu obra no sea en vano para él, Dios, o para ella. Convéncelo, Padre, y que al final tome esa decisión de entregar sus pecados a ti y de recibirte como Señor y Salvador por una eternidad. Y a nosotros los creyentes, Dios, los que ya te conocemos, ayúdanos, Padre, a ser diligentes y teniendo todo a nuestra disposición, como en ese crucero, decidamos disfrutar de todo lo que tienes para nosotros. Y ahora queremos entregarte el resto del día en tus manos, en el nombre de Jesús, amén.